Saludos mis apreciados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Les habla el pastor Miguel Moreno de la Iglesia Cristiana Evangélica El Calvario en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y hoy domingo 16 de agosto, debido a las restricciones que tenemos por la pandemia, seguimos sin poder reunirnos en nuestros templos. Pero a pesar de que las puertas del templo están cerradas, la iglesia sigue de pie. La iglesia sigue cumpliendo con el deber de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, hermanos, amigos en la fe, los insto a que a pesar de esta situación que estamos viviendo, sigamos estudiando las Sagradas Escrituras, sigamos levantando el altar familiar, sigamos confiando en el Señor. Recordemos que el Señor sigue sentado en su trono alto y sublime. Él sigue teniendo el control y sigue cuidando de sus hijos. Sus promesas siguen siendo fieles y verdaderas y se cumplen en la vida de quienes le temen y le honran. Así que adelante, firmes, constantes, creciendo en el Señor. Recordemos que el Señor está con nosotros. Y no de vez en cuando, y no solamente en los días buenos, sino todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy continuaremos con el estudio a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Estaremos finalizando en el capítulo número 3, último capítulo de esta carta, una carta bastante corta. Debemos recordar que el apóstol Pablo, tanto en la primera carta como en esta carta, la segunda carta a los tesalonicenses, carta que estamos estudiando, el tema principal que desarrolla el apóstol Pablo es la inminente segunda venida de Cristo. Nos habla acerca de esa esperanza gloriosa que tiene todo creyente en Jesucristo, de que algún día, gracias a que Jesús murió y resucitó y venció a la muerte, algún día todos los creyentes nos reuniremos con el Señor. El apóstol Pablo en esta carta nos dice versículos como: los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados y nos reuniremos con Él y reinaremos con Él. Es maravillosa esa esperanza que tiene el creyente. Y el apóstol Pablo en estas dos cartas nos recuerda y nos habla acerca de esa gran verdad, de esa esperanza que tenemos en Jesucristo, quien, como nos dice en la primera carta, nos libró de la ira venidera. Pero en este capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo le habla a un grupo de hermanos que estaban dentro de la iglesia y se estaban aprovechando de esta esperanza. Pablo los llama vagos, personas que andan desordenadamente, que se están ocupando en nada o que se están entremetiendo en lo ajeno y están haciendo lo que no conviene. Estos hermanos, con la excusa de la segunda venida de Cristo, no querían trabajar. Y entonces, recordando que en esta iglesia habían algunos hermanos nobles que tenían cierta posición económica y eran muy caritativos, estos hermanos se estaban aprovechando de eso y se estaban volviendo un peso para la iglesia y un peso para estos hermanos, y estaban siendo de mal testimonio para la iglesia. Fíjense, ¿saben algo? Es muy peligroso ser vago, ser ociosos, no ocuparnos en algo, ya sea estudio, sea trabajo, sea en algo productivo. Es peligroso. Y en estos tiempos de cuarentena, cuando tenemos ciertas restricciones, es necesario que vigilemos en qué estamos dedicando el tiempo. Que no nos volvamos vagos y ociosos, sino que aprovechemos bien el tiempo
Porque si nos convertimos en ociosos, somos presa fácil del enemigo, quien comienza a atacar nuestra mente y comienza a tentarnos. Y entonces comenzamos a ocuparnos en cosas que no convienen. Es necesario que utilicemos bien el tiempo. Y si no tengo nada que hacer, voy a ponerme a estudiar la Biblia. Voy a ponerme a orar. Voy a ponerme a estudiar el mensaje de la palabra del Señor. Voy a buscar a mi familia y voy a levantar el altar familiar y voy a hablar de las cosas de Dios. Y a comenzar el resto del día a hacer cosas útiles. Porque si soy ocioso, soy presa fácil del enemigo. Seré tentado y caeré fácilmente en la tentación. Pablo les habla fuertemente a estos hermanos y les dice lo siguiente, en el capítulo 3, a partir del versículo 10 al 13 de esta segunda carta a los tesalonicenses. Porque también cuando estábamos con vosotros, os rogamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, andan haciendo lo que no conviene. No trabajan en nada, se están ocupando en nada, sino que se están entremetiendo en lo ajeno. Está llegando el chisme, la murmuración, está llegando el pecado. A los tales les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo con autoridad apostólica que trabajen sosegadamente, que coman su propio pan, que no sean unos mantenidos. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esta iglesia era muy caritativa y muchos estaban aprovechando de eso. Pablo les recuerda que no pueden dejar de ser caritativos, que tienen que ser caritativos, que no dejen de ayudar al prójimo, pero al que verdaderamente lo necesita, a las viudas, al huérfano, a los necesitados, a los enfermos. Pero al que tiene fuerza, al que tiene salud, no ese que trabaje y que coma con el sudor de su frente. Y si no quiere trabajar, que no coma. Pablo, en su dureza, le dice a la iglesia que si estas personas no quieren obedecer este mandamiento y no quieren trabajar para no manchar el testimonio de la iglesia, les ordena, aléjense de ellos y que ellos serán avergonzados. Capítulo 3, versículo 14 de esta segunda carta. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Tanto en la primera como en la segunda carta, Pablo alaba la caridad de esta iglesia. Pablo les dice, del amor fraternal no tengo que escribirle. Ustedes lo saben. El amor de Cristo ha sido derramado en ustedes y ustedes lo manifiestan. Pero esta caridad es para personas que verdaderamente lo necesitan. Personas enfermas, la viuda, el huérfano. ¿Y saben algo? Esto es deber de la iglesia. La iglesia debe extenderle la mano al necesitado. Y no tan solo la iglesia local como una organización, que sí tiene el deber, pero tú como creyente tienes el deber de ayudar a los necesitados. Dios te provee a ti. Y muchas veces nos da más allá de lo que merecemos, más allá de lo que necesitamos, más allá de lo que pedimos, porque no nos da conforme a nuestras necesidades o a nuestros pensamientos o a nuestros anhelos, sino nos da conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y por qué crees que muchas veces nos da más de lo que nosotros podemos necesitar? Lo hace para que nosotros seamos canales de bendición para las personas que también están pasando por necesidad. Santiago nos habla
de que la fe sin obras es muerta, que tenemos que poner nuestra fe en acción. Y estamos pasando por momentos difíciles. Muchas personas se han quedado sin trabajo, no están produciendo igual que antes de que comenzara la cuarentena, están pasando por dificultades. Y si tú tienes la posibilidad de extenderle la mano, es tu deber, es tu deber. Y en el libro de Proverbios se nos dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y déjenme decirles algo maravilloso. El Señor paga bien. El Señor paga bien. Es nuestro deber ayudar a los que verdaderamente son necesitados, no a los ociosos, no a los vagos, sino a los que verdaderamente están pasando por necesidad. Ahora bien, esto que estamos desarrollando hasta ahora no es el tema principal del capítulo 3. El tema principal que Pablo desarrolla en este capítulo, y lo deja muy claro en el versículo 1, es que la palabra de Dios debe ser glorificada. Pablo le pide a la iglesia de los tesalonicenses que oren por él, que oren por él, que oren por Tito y que oren por Silvano. ¿Para qué les pide eso? Les piden que oren por ellos para que la palabra que anunciaban, es decir, el evangelio de la gracia de Jesucristo, la palabra de Dios, siguiera marchando a pesar de las persecuciones y de la oposición. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo la segunda carta, estaba preso. Y muchas de las cartas que él escribió, las escribió desde la cárcel. Y Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, lo siguiente a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisión, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso, pero él decía, estoy preso yo. Mas los barrotes, las paredes, no detienen la palabra de Dios. Y Pablo, muchas de sus cartas las escribió desde la cárcel. Seguía aún en medio de las dificultades, predicando la palabra del Señor. Y le pide a los de Tesalonicenses, a pesar de las dificultades, oren por nosotros para que podamos seguir cumpliendo con el deber de predicar. Que la palabra del Señor no se detenga, que podamos seguir anunciando la verdad del evangelio. ¿Y saben algo? Esta oración que Pablo le pidió a los de Tesalónica tuvo una respuesta. Posiblemente Pablo estaba en Corintio cuando escribió esta segunda carta a los tesalonicenses. Y ahí en Corintio había gran persecución por parte de los judíos. Los judíos estaban persiguiendo a los creyentes, le estaban haciendo oposición, tanto que Pablo, quien se había dedicado a predicar en la sinagoga, ahí en esa ciudad, tuvo que irse y comenzar a predicar en una casa al lado de la sinagoga. Pero la oración fue contestada. Y fíjense lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, ahí estando en Corintio. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. A pesar de las dificultades que el apóstol Pablo pudo vivir junto a Timoteo y Silvano ahí en Corintios, el Señor estuvo con ellos y los sostuvo
para que cumplieran el deber de predicar la palabra. Por eso Pablo pedía oración. Y es nuestro deber como iglesia, así como lo hizo la iglesia que estaba en Tesalónica por Pablo, para que pudiera seguir predicando y la palabra del Señor no se detuviera. Es nuestro deber orar por todos los pastores, por todos los maestros, por todos los evangelistas, por todos los predicadores que predican la verdad del Evangelio, que predican la palabra de forma pura, que enseñan la sana doctrina de Dios, del Señor. Es nuestro deber orar para que, a pesar de situaciones como las que estamos viviendo en este tiempo, a pesar de situaciones donde no nos podemos reunir, a pesar de los peligros que puedan haber en algunos países donde todavía hay persecución del cristianismo, los fieles siervos y ministros del Señor puedan seguir anunciando la palabra de forma pura y el Señor nos siga sosteniendo. Es nuestro deber. Pero también Pablo les dice, oren para que nosotros podamos seguir llevando la palabra pese a las tribulaciones. Pero también oren para que la palabra de Dios sea glorificada en todo creyente. De la misma manera que estaba siendo glorificada en los hermanos tesalonicenses. ¿Qué quería decir Pablo con esto de que la palabra sea glorificada? Lo que nos quería decir es que cada creyente pueda poner en práctica las enseñanzas del Evangelio, que pueda expresar con su vida, con su actuar, con su hablar, con su testimonio, con su hacer, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que su vida está fundada en las enseñanzas de la Sagrada Escritura. La gran mayoría de los tesalonicenses eran ejemplo en esto. Pablo lo dice, que él estaba seguro que ellos hacen y harán lo que él les está mandando. Nos lo dice en el versículo 4 del capítulo 3. Si nosotros queremos que la palabra del Señor sea glorificada en nuestras vidas, que la palabra del Señor sea glorificada en nuestras iglesias, al igual que lo estaba haciendo en la mayoría de los hermanos de la iglesia que estaba en Tesalónica, nosotros debemos poner en práctica la palabra de Dios. No podemos ser como los fariseos. Los fariseos podían recitar de memoria toda la ley. Podían recitar de cabo a rabo toda la ley, pero no vivían conforme a lo que ellos se sabían. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 28, el Señor les habló fuerte y les dijo lo siguiente: a vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor llamó hipócritas y sepulcros blanqueados a los fariseos y a los escribas. Y en una oportunidad les dijo al pueblo: hagan conforme ellos dicen, mas no hagan conforme ellos hacen. Ellos se sabían la ley, ellos conocían la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica en sus vidas.
Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor no te va a juzgar por cuántos versículos de la Biblia te sabes de memoria, ni te va a preguntar cuántos sermones escuchaste. El Señor te va a juzgar es por cuánto aplicaste la palabra de Dios a tu vida. Es bueno que nos memoricemos las Sagradas Escrituras. Tiene hasta propiedades terapéuticas que memoricemos las Sagradas Escrituras. Pero es mucho mejor que la apliquemos a nuestras vidas. Que la llevemos de aquí, de nuestra mente, la llevemos a nuestro corazón. La liguemos a nuestras vidas y seamos capaces de ponerla por obra. Santiago, en el capítulo 1 de su carta, versículo 25, dice lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios inerrante e infalible, que es 100% verdadera, esa ley de la libertad, ese evangelio de Jesucristo, y persevera en ella, es decir, que está dispuesto a honrarla, a obedecerla, pese a cualquier circunstancia, no siendo un oidor olvidadizo, es decir, que no me entra por aquí, me sale por aquí, sino que lo que entra en mi mente lo atesoro y lo pongo en práctica, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado, muchos la traducen como 3 veces dichoso, 3 veces feliz. En realidad, se utiliza el número 3 es por la numerología hebrea, que lo que quiere decir es mucho. En realidad, bienaventurado es muy dichoso, muy feliz, extremadamente dichoso, extremadamente feliz, extremadamente bendecido el hombre que pone en práctica la palabra del Señor. Aquel que la lleva de la mente a su corazón para obedecerla es bienaventurado. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, se nos dice que aquel que pone en práctica los mandamientos del Señor será prosperado en todo lo que hace. ¿Y a qué se refiere cuando se nos dice que será bienaventurado o será prosperado aquel que pone en práctica la palabra del Señor? En nada nos está hablando de prosperidad material, de prosperidad económica. Nos está hablando de una bienaventuranza espiritual, de una prosperidad espiritual. Seremos prosperados, seremos bienaventurados, porque al poner en práctica la palabra del Señor, estaremos honrando a Cristo, estaremos obedeciendo a Cristo, estaremos imitando a Cristo, estaremos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos, estaremos haciendo su voluntad y comenzaremos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y entonces todo lo que ocurre a nuestro alrededor se hará para que Dios reciba toda la honra y toda la gloria, y para que tú y yo, al ser obedientes, entonces nos parezcamos más a Cristo. Somos bienaventurados, porque entonces somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos lleva a que nuestras vidas refleje a Cristo, le dé honra y gloria a Cristo y vivamos para Él. Recordemos que el todo del hombre es temer a Dios, es honrar a Dios, obedecer a Dios y servir a Dios. Entonces es prosperado aquel que obedece las Sagradas Escrituras. Es bienaventurado aquel que pone en práctica las Sagradas Escrituras, porque entonces con su vida comenzará a reflejar a Cristo. Será lleno del Espíritu Santo y éste lo guiará en todo momento. Es de gran importancia, es vital
que obedezcamos la palabra. Que al igual que los hermanos de Tesalónica, no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de las sagradas escrituras. Debemos recordar, como nos dice en el Salmo 119, 105, la palabra de Dios es lámpara que nos alumbra en medio de este mundo lleno de tinieblas tan corrompido. En medio de tantas tinieblas, donde este mundo quiere dañar todo lo que proviene de Dios y se levanta contra todo lo que es santo y puro, y quiere dañar el buen orden familiar, y quiere dañar lo que Dios ordena en su palabra, y destruir lo moral, y destruir los valores. En medio de tantas tinieblas y corrupción, la Biblia, el manual que el Señor nos dejó, al que debemos ser obedientes, es lámpara que alumbra nuestros pasos. Y saben, nos guía, no hacia lo que no conviene, sino que nos guía a Cristo. Para que vivamos para Cristo, para que honremos a Cristo, para que vivamos en santidad, en integridad, para que cada día nos parezcamos más a Cristo, para que estemos preparados para el día glorioso en que nos reunamos para siempre con el Señor. Por lo tanto, iglesia, es necesario que la palabra de Dios sea glorificada en nuestras vidas, que seamos capaces de ser oidores y hacedores de las sagradas escrituras. Que el Señor te bendiga. Oro por la vida de cada uno de ustedes, esperando que el Señor los pueda sostener, los siga sosteniendo, les siga proveyendo, les siga cuidando, que siga poniendo sobre su mesa todos los días el pan diario, y que con sus vidas puedan seguir honrando al Señor y glorificando su palabra. Adelante, iglesia, que el Señor les bendiga.